Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a culminar con lo que es el rubro bienes de uso. Este tema, finaliza con justamente el ejercicio número 12, que ya habíamos visto la primera parte y hoy justamente vamos a ver lo que es la segunda parte de este ejercicio. Y la primera parte estaba referida, como lo hemos visto, a las registraciones en el libro diario. Esta segunda está referido a realizar un cuadro de depreciaciones, en donde tenemos que tener en cuenta y tomar los datos que nos ofrecen las referencias, en uno en donde aparecen los distintos valores y en el otro donde aparecen los sistemas de depreciación. Entonces, vamos a ver justamente el cuadro de depreciaciones. Ahí está. Este es el cuadro de depreciaciones que nosotros tenemos que llenar, en donde, ¿qué es lo que nos pide de este cuadro? Nos pide que tenemos que llenar las celdas vacías, ¿sí? Que en este caso están indicadas con una pequeña trama de color negro, las celdas vacías, y además efectuar el cálculo de las celdas que tienen los valores, ya nos dan el resultado, pero nosotros tenemos que saber y realizar el cálculo para llegar a tales valores. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Este cuadro está compuesto, por distintas filas y columnas. Vamos a ir viendo fila por fila. Vemos que en todas las filas tenemos cada una de las cuentas, cada uno de los bienes. Tenemos terrenos, edificios, rodados 1, mejoras del rodado y maquinarias. Vemos que el rodado 2 ya no está porque justamente lo vendimos. Y tenemos las distintas columnas que vamos a explicar cada una de ellas. Les dije que íbamos justamente a trabajar por cada una de las cuentas. Acá abajo se indica el nombre justamente de la cuenta o el bien con el que estamos trabajando. Justamente, lo he colocado abajo por una cuestión de espacio y para poder apreciar bien lo que es el cuadro. Vamos a arrancar con terrenos. La parte superior de este cuadro es exactamente la misma para todas las cuentas. Entonces, van a aparecer la cuenta, la fecha de ingreso de ese bien a mi patrimonio o a mi activo, la vida útil, después vamos a tener el valor de origen, que el mismo, como ven, está señalizado arriba con un cuadro de color rojo. El valor de recupero, señalizado con un cuadro de color naranja, y vemos el valor depreciable. El valor depreciable, recordemos que se obtiene restándole al valor de origen con el valor de recupero, ¿sí? Así vamos a obtener este valor. Entonces, además de colocar las fórmulas arriba, he colocado un recuadro de cada color para ayudar, a la memorización visual. Tenemos el valor de origen, entonces con este recuadrito rojo le restamos el valor de recupero y, es decir, mezclamos el rojo y el amarillo y el color que se forma es el naranja. Es decir, que para poder obtener el valor depreciable tengo que trabajar con estos dos valores. Vamos a la siguiente columna, que es la depreciación acumulada al inicio del ejercicio, en este caso al inicio del 31 de diciembre del 2012, que vendría a ser, surge de multiplicar la depreciación del ejercicio por la vida útil transcurrida, y luego tenemos la depreciación del ejercicio, que se obtiene dividiendo el valor depreciable, este valor de la columnita naranja, dividido en la vida útil. Después vamos a obtener, ya terminando el cuadro, la depreciación acumulada al cierre, que en este caso tendría que ser al 31 de diciembre del 2012, que se obtiene sumando la depreciación acumulada al inicio más la depreciación del ejercicio, ¿sí? Y está indicada con un recuadro azul. Y por último, el valor residual, que es el valor de origen del bien menos las depreciaciones acumuladas al cierre, que está de color violeta, es decir, sabemos que el color violeta se forma del color rojo, que vendría a ser acá el valor de origen, le restamos este color azul, que vendría a ser las depreciaciones acumuladas al cierre, y obtenemos el valor residual indicando justamente con este color violeta. Ya entonces, habiendo explicado de qué se trata cada una de las columnas y cómo se obtienen cada uno de los valores, vamos a hablar de los terrenos en este caso. Como sabemos, terrenos es una cuenta que no se deprecia porque no pierde su valor con el paso del tiempo. Entonces, el valor depreciable acá va a ser el valor de origen menos el valor de recupero. 100.000
menos el valor de recupero. El valor de recupero puede ser 0 o puede ser cualquier otro valor. En este caso es 0. Perdón. En este caso es 0, entonces coincide el valor depreciable con el valor de origen, ¿sí? Acá lo tenemos manifestado. Las depreciaciones, obviamente que son 0, por lo que decíamos que este bien no se deprecia. Y tenemos el valor residual, que es justamente 100.000, el valor de origen, el valor de origen, menos las depreciaciones acumuladas, que son 0. Entonces, acá tenemos el valor residual. Terminamos con lo que es la fila 1. Ahora vamos a trabajar con los edificios. Este bien lo hemos adquirido el 20 de junio del 2009 y tiene una vida útil de 50 años. Acá estamos trabajando con el sistema lineal, ¿sí? Lineal o de línea recta también llamado, o cuota constante. Vamos a calcular el valor depreciable. Estos 150.000, ¿de dónde surgen? Surgen de restarle al valor de costo el valor de recupero. En este caso 0, coincide el valor depreciable con el valor de costo, que son 150.000. Vamos ahora con la siguiente columna, que es la depreciación acumulada en el inicio. Yo necesito saber la depreciación del ejercicio, entonces la tengo que calcular previamente, que es el valor depreciable, los 150.000, dividido en la vida útil, que son 50 años. Me da un valor de 3.000, ¿sí? Que lo coloco en esta celda. Ahora sí, voy a calcular esta columna. La depreciación acumulada al inicio. Yo este bien lo he adquirido en el año 2009 y necesito saber cuál es el valor de las depreciaciones hasta fines del 2011 o principios del 2012. Entonces, tenemos el año 2009, el año 2010 y el año 2011. Son 3 años de vida útil transcurrida. Entonces, por eso justamente acá lo multiplicamos por 3. 3.000 por 3, 9.000, que es este valor que se encuentra en la celda punteada. La depreciación acumulada del cierre, que habíamos dicho justamente que era la sumatoria de las dos anteriores celdas. 9.000 más 3.000, 12.000. Y por último, acá lo tenemos manifestado. Y por último, el valor residual, que es el valor de origen de los 150.000 menos los 12.000, acá justamente están en esta columnita azul, me da el valor de 138.000. Ya completamos toda la línea, seguimos con la que sigue. Vamos con el rodado 1, ¿sí? Acá en este caso me piden calcular el valor de recupero. Acá yo a este dato yo lo tengo expresado, explícito, en el cuadro 1, ¿sí? En la tabla de datos que me dan en las referencias cuando el ejercicio arranca. Puede ser que este dato esté o no expresado, esté colocado o no. En este caso, yo voy y lo busco en la tabla de datos y lo puedo colocar directamente. Pero en el caso donde no figure, como puede ser en el ejercicio 3, lo voy a tener que calcular, para lo cual acá les he hecho una breve explicación de cómo se calcula ese valor, que es muy simple, digamos, trabajando en una ecuación, que esto seguramente lo han visto en matemática. Entonces yo, digamos, tengo dos valores, pero necesito averiguar un tercer valor, una incógnita, que está simbolizado a través de la letra X. Yo sé que A más X es igual a C. Yo sé que el valor de depreciable, en este caso, por ejemplo, vendría a ser el valor de origen menos el valor de recupero. Vamos a trabajar con esta, digamos, ecuación modelo y después lo vamos a aplicar al ejercicio. Entonces yo necesito averiguar lo que es la incógnita, la X, para lo cual tengo que, digamos, despejar o dejar solita a la X del lado izquierdo. Entonces sé que la X es igual a C, la C sigue manteniendo su mismo signo y A lo voy a traspasar, digamos, del primer término o del lado izquierdo hacia el lado derecho, por lo cual cambia su signo. Entonces, acá tenía un signo positivo, va a pasar como un signo negativo. X es igual a C menos A. Obtengo ese resultado y digo, bueno, que X es igual a B. Vamos a hacerlo nosotros en el ejercicio. Lo que nos piden es calcular este valor de recupero de este rodado. Esa es la incógnita. Entonces yo sé que el valor de origen menos el valor de recupero es igual al valor depreciable. Es decir, que 80.000 menos X es igual a 60.000. Dejo la X solita, menos X, en este caso la X tiene un signo negativo,
es igual a 60.000 y acá el 80.000 cambia su signo justamente porque va a pasar al otro término. Va a pasar del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces me queda que menos x es igual a 20.000. Como son valores negativos y yo lo necesito en valores, transformarlos en valores positivos, multiplico a ambos términos por menos 1, lo que hago de un lado lo tengo que hacer del otro lado. Entonces multiplicándolo por menos 1, menos 1 por menos x, me queda igual a x igual a 20.000, que también, digamos, lo transformé en un valor positivo, que no casualmente coincide justamente con el valor que ya teníamos en la tabla de los datos. Bien, continuamos con los cálculos. El valor depreciable, como ya sabemos, volcamos justamente este dato y ya tenemos el valor depreciable, que va a ser 80.000 menos 20.000, van a ser los 60.000. Vamos con la depreciación del ejercicio. En este caso, acá la vida útil está en función de los kilómetros que se han recorrido, ¿sí? Es decir, y es, digamos, un sistema variable, está basado en la productividad. Acá la depreciación del ejercicio es el valor depreciable, es decir, los 60.000 que tengo acá, dividido en los 100.000. Eso me da un valor de 0,60, que es lo que se llama el coeficiente de depreciación. A eso lo tengo que multiplicar por los kilómetros efectivamente recorridos en el ejercicio, en este caso 2012, que son 10.000, acá los 10.000, esos me los dan también como dato en el primer cuadro, y obtengo los 6.000, que son el valor que aparece acá. Ahora, ya conociendo la depreciación del ejercicio, voy a calcular la depreciación acumulada al inicio. Yo este bien lo adquirí en el 2010, entonces necesito calcular la depreciación del 2010 y la del 2011. El coeficiente es exactamente el mismo para todos los cálculos. Lo que va a cambiar justamente son los kilómetros recorridos en el ejercicio. Eso es lo que lo hace variable justamente al sistema. Entonces, en el año 2010 recorrió 5.000 y en el año 2011 ha recorrido 15.000. En el 2010 obtengo que es 3.000 el valor y en el 2011 9.000. Sumo ambos valores y eso me da un valor de 12.000. La depreciación acumulada al cierre, la columnita azul, es la suma de 12.000 más 6.000 me da 18.000. Y por último, que bueno, es justamente lo que acabo de expresar, y por último el valor residual, que como sabemos es el valor de origen menos las depreciaciones acumuladas. Es decir, 80.000 menos 18.000 es igual a 62.000. Terminamos con la tercera cuenta. Vamos al caso de las mejoras de los rodados. Como recordemos que las mejoras de los rodados se deprecian y teníamos 3 metodologías o 3 caminos o 3 alternativas para poderlas realizar. En este caso, en la misma referencia, nos va a indicar siempre bajo qué método los voy a tener que depreciar. En este caso, los vamos a depreciar a las mejoras en función de la vida útil restante del bien principal. En este caso, el bien principal es el rodado. 1, ¿sí? Esta mejora la hicimos en el año 2012, por lo tanto, depreciación acumulada al inicio, obviamente que no va a tener, ¿sí? Porque justamente le compramos el motor el año 2012, el año que se estaba a hacer la depreciación. Vamos a empezar con los cálculos. El valor depreciable, el valor de origen, no tiene valor de recupero, entonces es 22.500, que está acá. La depreciación ya dijimos que no tenía al inicio, y la depreciación del ejercicio vamos a calcularla. Ahí está. Habíamos dicho que íbamos a trabajar con la vida restante del bien principal, la vida útil restante del bien principal. El valor depreciable ya lo conocemos, 22.500. La vida útil restante del bien principal, ¿cuál era? Vamos, si nos fijamos en el primer cuadro, ¿cuál es la vida útil justamente del bien principal, del rodado 1, que son 100.000 kilómetros? ¿Cuánto ha recorrido? Hasta el año 2012. Ha recorrido 5.000 kilómetros en el 2010
15.000 en el 2011 y la misma referencia también nos aclara que hasta que se incorporó la mejora había recorrido 5.000. Entonces por eso restamos acá por 5.000. Eso nos da justamente un resultado de 75.000, ¿sí? Que coincide con la vida útil justamente de la mejora del rodado, que es en función de la vida útil restante del bien principal. Justamente de acá sale este valor. Entonces, tenemos el valor depreciable dividido en los 75.000, nos da un coeficiente de 0,30. Y lo multiplicamos, este es el coeficiente de depreciación, lo multiplicamos por los kilómetros recorridos hasta que se incorporó la mejora del 2012, me da un valor de 1.500. La depresión acumulada al cierre va a ser de 1.500, como ya lo hemos aclarado. Y por último, el valor, acá estamos, el valor residual surge de restar el valor de origen o de costo, 22.500, menos las depreciaciones, me da un valor de 21.000. Bien, vamos al último bien ya que tenemos. Ya con esto finalizamos el ejercicio. Tenemos la cuenta maquinarias. Ingresó, se compró en el año 2010. Vamos a calcular el valor depreciable. Este bien tiene un valor de recupero de 20.000, que está indicado acá con el cuadrito amarillo. Entonces, para obtener esta columna naranja, tengo que restar el valor de costo con el valor de recupero, que surge en los 80.000. Después, la depreciación del ejercicio, calculamos. Acá también está en función de las unidades producidas. En función de las unidades que va a producir, digamos, durante la vida útil esta maquinaria. Dice que va a producir, se estima que va a producir 500.000 unidades durante su vida útil. Entonces, el valor depreciable van a ser estos 80.000 dividido en los 500.000 unidades, me da el coeficiente de depreciación y lo multiplicamos por los 80.000, que son las unidades que justamente, acá dice kilómetros, pero son unidades, ¿sí? Hay ese pequeño error. Las unidades efectivamente producidas en el ejercicio, ¿sí? Eso me da un valor de 12.800, que es lo que aparece acá. 12.800. Vamos a calcular ahora entonces las depreciaciones acumuladas al inicio. Lo adquirimos el bien en el 2010 y yo necesito saber lo que tiene acumulado hasta principios del 2012. Entonces, tengo que conocer la depreciación del 2010 y la del 2011. El coeficiente ya lo conozco, que justamente es lo que surge de dividir esto, y tengo que multiplicarlo por las unidades producidas en el ejercicio 2010, acá vendría a ser de 50.000, esto me da 8.000, y en el 2011 se produjo un poco más, 60.000 unidades, esto me da 9.600, aumentó acá la productividad. Sumo 8.000 con 9.600 y me da un valor de 17.600. Ahí ya tenemos esta columna calculada y vamos a calcular ahora la depreciación acumulada al cierre, que vendría a ser justamente la sumatoria de estas dos, 17.600 más 12.800, a ver, ahí lo vemos, bien, vendría a ser 30.400. Eso vendría a ser la depreciación hasta finales del 2012. Y por último, el valor residual del bien, que vendría a ser el valor de origen, los 100.000, menos las depreciaciones acumuladas al cierre, 30.400, nos da un valor de 69.600. Bien, ahí, digamos, hemos finalizado, ya hemos completado todo lo que es el cuadro. Y el cuarto y último punto de este ejercicio nos pide registrar contablemente las depreciaciones del ejercicio, es decir, hacer el asiento correspondiente a las depreciaciones del año 2012. Como sabemos, trabajamos con el sistema indirecto de depreciación, entonces debemos debitar la cuenta de depreciaciones por cada una de las cuentas que corresponden a los bienes y debemos acreditar la cuenta de depreciación acumuladas, que es una cuenta regularizadora del activo de cada una de estas cuentas, por los montos que corresponden. Que estos montos son los que surgen, que hemos calculado a lo largo
del ejercicio, ¿sí? Justamente de la columna de depreciación del ejercicio. Y así quedaría, digamos, culminado la registración contable. Antes de terminar, una aclaración solamente sobre el ejercicio 3. El ejercicio 3 es muy similar, les pide calcular el cuadro de depreciaciones finalizando el año X9, ¿sí? Es exactamente el mismo cuadro. La única diferencia es que aparece una columna, que yo acá, digamos, la he colocado abajo para que vean, digamos, la diferencia de un cuadro con el otro, pero es el resto de los valores y la forma de cálculo y los conocimientos que tenemos que tener son exactamente los mismos. Acá solamente aparece esta columna extra, por así decirlo, en donde esta me va a permitir calcular la depreciación acumulada anterior, ¿sí? Esto lo hemos venido haciendo, digamos, en forma oral, no, digamos, no ha estado expresado así en una columna escrita, en una columna, pero sí lo hemos estado expresando en forma oral. De acá simplemente aparece para que nosotros sí lo detallemos y lo escribamos. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos para que ustedes se guíen y el resto lo hacen ustedes. Dice que la máquina A la hemos adquirido en el año X1 y sí, justamente, lo hemos adquirido en el año X1 y me pide justamente la depresión acumulada anterior al finalizar el año X9. Entonces, como es justamente al año anterior, tengo que contabilizar hasta el año X8. Entonces hablamos X1, contamos X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 y X8. Es decir, 8 años han transcurrido desde el inicio. Con la maquinaria B sucede exactamente muy similar. Ingresa esta maquinaria en el año X2, entonces contamos hasta el año X8, porque justamente necesitamos saber la depreciación acumulada anterior al año 2000 o X9. Entonces, X2 sería X3, X4, X5, X6, X7 y X8. Son 7 años, entonces, el tiempo que ha transcurrido acá al inicio. Y así sucesivamente tienen que resolver el resto de las celdas. Bueno, hecha esa, digamos, aclaración, lo último que me queda decirles es esto, digamos, de interpretar. Que a los cuadros y a estos cálculos no se vean simplemente como un simple denado con muchos números y aplicación de fórmulas, sino interpretemos qué nos quieren decir justamente cada uno de estos datos para poderlo transformar en información útil que nos va a servir para tomar decisiones. Es decir, ¿qué significa esto del valor de origen? ¿O cuál es el valor de origen de un bien? El valor del recupero, ¿qué significa? ¿Sí? Así igualmente, digamos, con las depreciaciones del ejercicio y todos, digamos, todos estos valores que tienen cada una de estas columnas. Interpretemos y razonemos qué justamente nos dicen estos cálculos, ¿sí? Un poco más allá de aplicar una fórmula. Bien, como tarea, para finalizar lo que es el rubro, yo les voy a pedir que realicen los ejercicios número 3, que yo he hecho una breve explicación, una breve introducción como hace un ratito les mencionaba. El número 4 y el número 13 que son muy simples y son más cortos. Y bueno, nada más sería con respecto a este rubro. Así que bueno, darle muchas gracias por su atención y bueno, nos volveremos a encontrar en otro módulo tal vez y que estudien mucho, que razonen sobre todo y bueno, muchos éxitos para el camino que han decidido emprender. Muchas gracias.